Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga y les fortalezca y les ayude en este día. En esta mañana pues, vamos a continuar con esta serie de devocionales que vamos a tener y en esta mañana pues el Señor propuso en mi corazón pues compartir un texto que está en Primera de Tesalonicenses. Como muchos de ustedes me conocen, soy una persona que le gusta o tiendo mucho a las cosas prácticas. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, precisamente Pablo hace una serie de exhortaciones prácticas a la iglesia, las cuales pues quería compartir en esta mañana con todos ustedes, para aprender juntos de ella y para juntos pues esforzarnos e intentar aplicarlo a nuestras vidas. Porque como toda la palabra de Dios, pues una vez puesta por obra, por práctica en nuestra vida, pues es de bendición, no solo para nosotros, para nuestra propia vida, sino también para aquellos que nos rodean. Y dice así el texto en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 22. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Este es un texto que siempre me ha hablado bastante. Como hemos dicho, es un texto muy práctico, muy directo, y el cual nos enseña o nos exhorta a hacer ciertas cosas, a poner en práctica ciertas cosas en nuestra vida que son de bendición no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos rodean. Esta porción comienza así, ¿no? Hermanos, es una especie de oración, de ruego, que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Que reconozcáis a los que trabajan. Entre nosotros en nuestra iglesia local, pero también en el mundial, pero si nos centramos en nuestra iglesia local, hay muchos hermanos y hermanas que trabajan entre nosotros. A veces en este texto nos hemos centrado en decir los que trabajan y os presiden, como si solo se refiriera a aquellos, al pastor o a los ancianos, aquellos que están en presidencia, por así decir. Pero si nos paramos al texto, ¿no? O nos fijamos bien en el texto, hay una coma que va ahí, ¿no? Dice primero que reconozcamos a los que trabajan entre vosotros, a los que trabajan. Y son muchos más, sin ser el pastor y los ancianos, hay muchos más hermanos que trabajan, hay diáconos, hay responsables. Hay otros hermanos que sin tener ningún cargo específico, pero hacen obra dentro y fuera de la iglesia, que trabajan. Tenemos hermanos que se dedican a la evangelización, hermanos que trabajan en la obra social, hermanos que se esfuerzan por mantener adesentado el local, limpiándonos. Hay tantos hermanos que también trabajan, que se esfuerzan. Y la Biblia nos manda, el Señor nos manda a que lo reconozcamos, a que tengamos en estima y reconozcamos el valor de la obra y del trabajo que están haciendo. No menospreciemos a aquellos que trabajan entre nosotros. Nosotros, por desgracia, el ser humano tendemos a ser egoístas, tendemos a pensar en nuestras necesidades, en nuestros derechos, en lo que yo debo recibir, y nos olvidamos de que aquellos que incluso están haciendo cosas para mi bienestar, para que yo me sienta cómodo, para que yo reciba bendición, tendemos a, en vez de tenerlos en estima, en vez de apoyarlos, en vez de, ya sea en oración o con nuestra ayuda, tendemos a veces a criticarlos, a menospreciarlos y a exigirles cosas que ellos hacen por amor, no porque sea un deber impuesto, ¿verdad? Y tendemos a ser egoístas en ese sentido, ¿no? Pero el Señor nos manda a que
tengamos, que reconozcamos la labor de todos aquellos que trabajan primeramente entre nosotros. Después continúa, dice, y os presiden en el Señor y os amonestan. Ese apartado también se refiere un poco más a aquellos como puede ser nuestro pastor, los ancianos, los diáconos, un responsable, aquellos que en ciertas ocasiones pues también tienen el deber mandado por el Señor de amonestarnos. Tenemos que tenerlos en consideración porque también esa es una labor que el Señor les ha mandado. Muchos hermanos entre nosotros, los responsables, están precisamente para supervisarnos nuestras vidas, tienen una carga adicional y es supervisar nuestras vidas nuestras vidas espirituales, nuestro estado, y en su labor también entra la amonestación, ¿no? El llamarlos a la advertencia, advertirnos sobre nuestros errores, advertirnos sobre nuestras carencias, advertirnos sobre aquello que hacemos mal. No porque nos juzguen, no porque quieran nuestro mal, sino todo lo contrario, porque quieren que enmendemos nuestros errores. Su deseo es restaurar y mejorar nuestras vidas, ¿no? Ese es el sentido y esa es la intención de la amonestación, ¿no? Amonestación. Y en la Biblia, vuelvo a repetir, nos manda a reconocer la labor de estos hermanos, ¿no? No tenemos que menospreciar cuando un responsable, sea quien sea, nos llama la atención por algo que estamos haciendo mal. Tenemos que tener una actitud humilde y saber reconocer aquello que hacemos mal y tener una actitud, no una actitud altiva, sino una actitud que reconozca lo mal que hacemos, porque todos nos equivocamos, todos metemos la pata y estos hermanos que están entre nosotros trabajando, esforzándose, lo hacen por amor al Señor y por amor a nosotros, y debemos de reconocer su labor. También continúa en el versículo 13, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No solo es reconocer la labor que hacen, sí, va muy bien, tú haces esa labor, sino tenerlos en estima, es decir, valorar lo que hacen, valorarlo realmente con amor, porque lo que hacen tantos hermanos lo hacen por amor a ti y a mí. Imagínate tú una persona que aparta de su tiempo para ir a la iglesia y tenerla limpia, para cuando yo llegue me lo encuentre todo limpio, todo bonito. Y a veces mi actitud es, mira aquello, mira lo otro, no sé qué, y no valoramos el trabajo que otros están haciendo y que a lo mejor yo nunca hago. ¿No? Y esa es una actitud mala. Tenemos que tener una actitud correcta de amor hacia aquellos que trabajan entre nosotros y tenerlos en estima, valorar lo que hacen, porque eso proviene del Señor. La crítica, la falta de amor y de respeto hacia aquellos que se esfuerzan entre nosotros y que trabajan de una o de otra manera. Eso no proviene del Señor. Eso no edifica ni al cuerpo ni a nosotros mismos. Crea raíces de amargura, crea rencores y nos mengua como creyentes y espiritualmente en nuestras vidas, y hace daño en medio del cuerpo de Cristo. Tenemos que reconocer a aquellos que trabajan entre nosotros, a aquellos que nos presiden. Tenemos que orar mucho por ellos, tenemos que orar los unos por los otros, pero tenemos que tener en primera línea de nuestras oraciones también aquellos que están sobre nosotros trabajando, que trabajan mucho y se esfuerzan entre nosotros, porque son humanos como nosotros. A veces pensamos que los pastores, pues pensamos en ellos como si fueran super cajeros automáticos en los que no están sino para servirnos y para exigirle y para demandarle una y otra vez, como si ellos no fueran personas, como se suele decir muchas veces, como si los pincháramos no sangraran, como si ellos no sufrieran, como si ellos no tuvieran problemas. Los cargamos con nuestras causas, con nuestras preocupaciones, con todo, los cargamos, pero a veces a lo mejor muchos de nosotros ni siquiera nos paramos a agradecer su labor, a interceder ante el Señor por ellos, para que el Señor fortalezca sus brazos, para que les dé ánimo, para que les dé inteligencia y sabiduría para conducirse, para guiarnos. A veces nos despreocupamos de esa parte y solo nos dedicamos a exigirles y a encomendarles y a cargarles, porque están para servirnos. Y eso no es así. Tenemos que, con amor, como dice aquí, valorar y estimar y preocuparnos por ellos. Y tenemos que interceder por aquellos que trabajan entre nosotros, por nuestros ancianos, por nuestros diáconos, por nuestros
el responsable de jóvenes, los maestros de escuela dominical, por nuestro pastor, por su familia. Tenemos que ponerlos delante de oración porque ellos también tienen problemas, porque ellos también tienen situaciones que les cargan, que les hacen dolerse. Y son sensibles también a las situaciones que nos rodean y necesitan del arropo y del apoyo del cuerpo de Cristo, de aquellos a los cuales nos beneficiamos de la labor que están haciendo. No dejemos de mostrar y ejercer el amor que Cristo ha puesto en nosotros. Tengamos en estima a aquellos que trabajan y que se esfuerzan entre nosotros, sea el cargo que sea, estés en el puesto que estés, da igual. O tengámoslos en oración, bañémoslos con nuestro amor y que las palabras que de nuestro corazón y de nuestra boca salgan hacia ellos no sean de desprecio, no sean de egoísmo, sino que sean mostrando el amor y el reconocimiento de aquello que están haciendo, porque tenemos que tener en estima a todos aquellos que trabajan entre nosotros. Continúa diciendo el versículo 13, dice, tened paz entre vosotros. Si nosotros ejerciéramos esto que estamos haciendo, si ejerciéramos y nos motiváramos por el amor y no por el egoísmo que a veces mora en nosotros, que parece que nuestro mundo empieza y acaba en nosotros, esto traería paz. La paz que Dios nos da, que solo Cristo puede darnos, se mostraría y sería más evidente y palpable en nuestras vidas. Porque buscaríamos cada uno el bien del otro, nos esforzaríamos en amarnos los unos a los otros y buscaríamos cada uno el reconocimiento y el bien del otro por encima del nuestro. Esto traería paz a nosotros, traería paz a la iglesia, a nuestra familia, porque el orgullo, la vanidad y el egoísmo quedarían apagados en nuestra vida. Ejercitemos el amor de esta manera. Es una muestra más de amor lo que Pablo nos exige, o el Señor nos exige a través de estas palabras que el apóstol Pablo pues escribió. Ejerzamos el amor de esta manera. Dice el 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Que amonestéis a los ociosos. También es importante que aquellos, como dije antes, a veces exigimos a aquellos que trabajan y presiden entre nosotros, pero nosotros a lo mejor nunca hacemos nada. Exigimos esto, exigimos los otros, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero yo nunca muevo mis brazos y me motivo a trabajar. Soy muy pronto a exigir, pero poco a ejercer y a apoyar en el trabajo. Pues a esos que estamos ociosos, que no hacemos, que no nos esforzamos, que no procuramos trabajar y servir en la obra, pues también tenemos la labor de, en el amor del Señor, también amonestarlos, llamarles a la atención, porque como dijimos antes, esa es una de las labores también de aquellos que nos presiden, de aquellos que son nuestros responsables, amonestarnos y llamarnos a la atención, y debemos ser dóciles también cuando recibimos la amonestación. Son advertencias por nuestro bien y no por nuestro mal, y el Señor nos lo manda. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, aquellos que no hacen nada, aquellos que vagabundean, aquellos que se dedican a exigir pero no trabajan en el Señor. Por lo contrario, también dice, y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Recordemos, todo esto que estamos haciendo o que estamos diciendo en estos momentos es todo rogado y bañado en el amor. También, de la misma manera que tenemos que amonestar a los ociosos, tenemos que alentar a los que tienen un ánimo débil. Hay todos en nuestra iglesia, en la iglesia en general y en nuestra vida, no todo el mundo tiene el mismo carácter, no todo el mundo tiene el mismo carisma, el mismo empuje. Hay unos que son más débiles, que son más flojos, como solemos decir nosotros en Canarias, y necesitan que los alentemos, necesitan que los empujemos, necesitan también que les demos una palmadita y los alentemos a trabajar y a esforzarse y a seguir en la obra y a esforzarse en el Señor y a crecer espiritualmente. Y esa es una labor también de todos nosotros, de alentarnos los unos a los otros, de confortarnos y de darnos ánimo. Dice que sostengamos a los débiles, que seamos su apoyo, para que el débil, el que
tiene espiritualmente, me recuerda a aquellos que comienzan en el Señor, que no tienen una fe tan arraigada como podemos ser aquellos que llevamos muchos años en el Señor, que son débiles, que están fluctuando porque todavía luchan con muchas cosas. Pues que nosotros, en vez de serle un pie en su cuello, en su cabeza para hundirlos, una losa que los machaca, que seamos su apoyo, para que puedan ir creciendo y para que puedan ir caminando un día más y cada vez esforzándose más y creciendo más en el Señor. Tenemos que ser el sostén de los débiles, el aliento de los de poco ánimo, y sobre todo que seamos pacientes para con todos, pacientes para con los ociosos, pacientes para con nuestros responsables, pacientes para con los que trabajan con nosotros, pacientes para los que son débiles. La paciencia debe estar también implícita y muy arraigada en nuestro día a día como cristianos. Algo que a mí me cuesta mucho y que el Señor ha trabajado mucho y sigue trabajando en mí durante muchos años, porque a veces he sido siempre muy impaciente, tengo un carácter a veces muy explosivo, el cual el Señor ha tenido que trabajar y me ha enseñado mucho a cambiar y a agachar mi cabeza y a pedirle perdón en muchas ocasiones, porque por mi impaciencia he cometido muchos errores y a veces he tenido que pedirle perdón a mis hermanos o a alguien, porque por mi impaciencia he metido la pata y a lo mejor he hecho daño o no he sido lo amoroso y lo paciente que debía con ellos, y he tenido que pedir perdón, porque no es bueno no tener paciencia para con los hermanos. Tenemos que ser pacientes. El Señor con nosotros es paciente. ¿Cuántos años muchos de nosotros hemos estado luchando contra una tentación, contra un pecado, o luchando contra el propio evangelio, incluso antes de conocerlo, y el Señor fue paciente con nosotros, ha sido paciente con la humanidad, que todavía no ha traído su juicio sobre todos nosotros, porque ama a cada uno de los seres humanos y desea que vengan al arrepentimiento, ¿no? El Señor demanda de nosotros que seamos pacientes para con todo. También continúa en el 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. No debemos ser rencorosos, no debemos ser vengativos. Debemos apoyarnos y no exigirnos y no pagar el mal con el mal, porque eso no trae sino una rueda de fuego, de ira y de destrucción en nuestras vidas. Porque debemos ejercitar, como venimos diciendo desde el principio, nuestras vidas deben caminar en amor y no en la ira, no en la venganza, ¿no? Tenemos que ejercitar el amor. Pensemos en un momento que si el Señor nos hubiera pagado a nosotros el mal por el mal, nosotros hubiéramos recibido solo la ira de Dios, porque ninguno de nosotros llega a cumplir la justicia y a ser declarado bueno delante de Dios. No podríamos. Y Dios nos habría castigado a todo el mundo. No hubiera enviado a Jesucristo. Pero Él pagó nuestra maldad con amor. Él envió a Cristo. Nos dio la oportunidad de recibir el amor, el perdón y el arrepentimiento por medio de Cristo. Continúa diciendo, estad siempre gozosos. Estar siempre gozoso no es estar siempre felices y sonriendo y contentos porque todo nos va bien, sino el estar gozoso es que tenemos nuestra felicidad, nuestra paz, sobre todo, asentada no en las circunstancias, sino en la roca firme que es Dios, el que no cambia, el que es inmutable. Nuestro gozo es que nuestra paz y nuestra confianza descansa en Dios y no en lo que nos rodea. El 17 nos dice, orad sin cesar, una herramienta indispensable en la vida del creyente, un arma poderosa, la oración. No debemos dejar de orar en todo momento por todos y por todos, porque lo necesitamos los unos por los otros. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos en todo y por todo, porque, como dijimos antes, merecíamos la ira de Dios, pero hemos sido bendecidos con su gracia y con su perdón. Ya solo eso, independientemente del resto, es motivo suficiente para pasar una eternidad agradeciéndole al Señor. Ya lo demás
solo sirve para sumar. Así que debemos ser agradecidos en todo momento y en toda circunstancia. Dad gracias a Dios porque Él está por encima de todo y porque Él nos ama. No apaguéis el espíritu, importante. Debemos crecer y permanecer en el Espíritu Santo y dejar que Él sea el que obre en nuestra vida para que todo esto que hemos estado nombrando fluya con naturalidad y no sea algo forzado. Si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, Él nos hará crecer. Y estas cosas, el fruto del Espíritu Santo, se mostrará en nuestra vida cada día más y será cada vez más palpable, y todas estas cosas serán como por inercia saldrán de nuestra vida, ¿no? Que el Señor nos ayude pues a cada uno de nosotros, que el Señor nos ayude y nos bendiga. Termino con eso, dice: no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. El Señor nos recuerda a que tengamos en cuenta lo que Él nos ha prometido y que pongamos nuestra esperanza en sus promesas preciosas y que nos abstengamos de hacer todo mal, que busquemos el bien, que busquemos su voluntad en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.